y utilizaron lo que dice en la base teórica y les asigno la calificación que corresponde. Entonces, eso por favor que me ayuden, chicos, no se olviden todos al comandante. Y pues ya lo que hayan dicho, si dijeron que van a hacer en grupo, pues se hacen responsables de hacer en grupo, independientemente de que después me digan, no, es que no colaboraron, eso ya, ahí sí ya depende de ustedes. Entonces, eso y los que vayan a hacer solos, pues bueno, ya ellos dependen de sí mismos. Eso nada más, chicos. Listo, muchachos, vamos a iniciar entonces con esta parte que tiene que ver con el equilibrio de partículas. Sí, tiene que ver con el equilibrio de partículas dentro de lo que corresponde a nuestro sílabus, ¿no? Una vez que ya hemos visto todo lo que corresponde a vectores, ya les envié lo que es la tarea de producto punto, de producto cruz. Espero que les haya ido bien en la tarea, ¿no? Ya es solamente algo sencillo, el producto punto, el producto cruz. Entonces, estos dos últimos temas que tenemos es el equilibrio de la partícula y el equilibrio de cuerpo rígido. Eso es lo que tenemos en este apartado del sílabo, ¿sí? Entonces, vamos a ver entre esta y la próxima semana todo lo que es el equilibrio de partícula, la resultante del sistema de fuerzas y el equilibrio de cuerpo rígido. Dentro del equilibrio de la partícula vamos a ver lo que son, cuáles son las condiciones que se requieren para el equilibrio de una partícula, el diagrama de cuerpo libre y los sistemas de fuerzas cuando están en el plano y cuando están en el espacio, es decir, coplanares y tridimensionales. En lo que es resultantes de sistemas de fuerzas, vamos a ver el momento de una fuerza, de tanto de forma escalar como vectorial, el principio de los momentos y el momento de una fuerza con respecto a un eje específico, y también el momento de un par. Listo, chicos, entonces vamos a empezar. No se dormirán, pilas ahí. Si es que pregunto y quiero que participen, sin hacer de menos a los otros compañeros que ya tienen la lección, sí me gustaría que por favor colaboren aquellos que no tienen todavía lección. Sí, ¿Y qué otros son los que no tienen? sí, de preferencia a los que no tienen lección. Sí, más que todo porque necesito que ellos también vayan mejorando sus calificaciones, porque a la final, como les estoy diciendo, esto es 20 o 0, o se ayudan o se hunden, así de sencillo. O sea, con participar en alguna cosa mínima que a veces yo suelo preguntar, entonces ya se ganan un 20. Pero si no participan, no hablan, no dicen nada y al final ya se nos acaba el parcial y no han participado, pues yo lastimosamente tendré que ponerle 0 porque no tiene lección, la lección que estoy tomando, porque es lección, ¿no? Es una lección simple, sencilla. Ustedes mismos están viendo que no pregunto cosas fuera del otro mundo, sino cosas básicas, si cabe el término. Entonces, de eso, por favor, preocúpense de participar. Eso nada más, chicos. Vamos entonces, ahora sí, a ver lo que es el equilibrio de una partícula. Sí me gustaría que tuviesen esto o sea, que ustedes tuvieran las diapositivas. De hecho, les voy a compartir mejor de una vez para que ustedes tengan, les voy a compartir por medio del Teams, ¿ya? Les voy a compartir por medio del Teams de tal forma de que ya tengan de una vez. A ver, ustedes son cinemática. Esperemos que sea este. Y me avisan si es que ya les sale en el chat, me imagino que les debe salir. Y que lo tengan y que vayan siguiendo. Entonces, para que también puedan estudiar si es que corresponde. Un ratito que me diga ya enviado e iniciamos. Y a la vez también, mientras yo sigo desarrollando, ustedes también empiecen a trabajar. Ya, ahí está, en el chat está ya. Sí, en el chat está. Ahí está ya indicando que ya se encuentra el archivo, ¿ya? Listo. Empecemos entonces, muchachos. Vamos a hablar del equilibrio de una partícula, ¿no es cierto? Vamos a hablar del equilibrio de una partícula. Primero que todo, cuando vamos a hablar del equilibrio de una partícula, deben haber ciertas condiciones. Bueno, primero, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué queremos nosotros conseguir con estudiar el equilibrio de una partícula?
Primero, lo que nosotros estamos buscando es entender, ¿no es cierto? Aquí voy a poner. Lo que nosotros estamos buscando, ¿no es cierto? Es la aplicación y el empleo de lo que nosotros conocemos como diagrama de cuerpo libre, el DSL. Cuando ustedes vean DSL, significa diagrama de cuerpo libre, ya sea en el libro o yo ponga solo DSL, me refiero al diagrama de cuerpo libre. Pero en específico para partículas, ¿no? Para partículas. En este caso, para una sola partícula. Para partículas en general, pero en este caso para una sola partícula. ¿Qué también necesitamos o qué queremos hacer? Queremos saber o saber o compartir el método de resolución de problemas de equilibrio de una partícula por medio de las ecuaciones de equilibrio. De equilibrio. ¿Ya? Es lo que queremos. O sea, simplemente aplicar el diagrama de cuerpo libre, que ya se van a dar ustedes cuenta que no es nada del otro mundo. Y también adicional a esto, ustedes se van a dar cuenta que el haber visto la parte de vectores y el haber entendido la parte de vectores nos va a dar una mejor comprensión y un mejor desarrollo de esta parte del equilibrio de partículas. ¿Sí? Entonces, vamos. Para cuando hablamos de condiciones de equilibrio, ¿no es cierto? Nosotros debemos entender o debemos estar claros de las leyes de Newton, ¿no es cierto? En este caso, las leyes de Newton, una de ellas nos habla de que cuando un cuerpo está en reposo, permanece en reposo, a no ser que algo venga y le saque de ese estado de reposo. O también que si es que el cuerpo estuviese en movimiento, un movimiento constante, ¿no? Sigue permaneciendo en el movimiento constante siempre y cuando no haya algo que rompa ese equilibrio, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a hablar de un equilibrio cuando está a ver, cuando el cuerpo está en reposo, ¿no es cierto? En reposo nos referimos a un equilibrio estático. Y cuando el cuerpo está en movimiento, pues ahí nos referimos a un equilibrio dinámico, ¿sí? Cuando hay movimiento, ¿sí? Cuando hablamos de estático, estamos refiriéndonos a que está el movimiento en reposo, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿no es cierto? Siempre debemos de tener en cuenta para esto las leyes de Newton, ¿sí? Entonces, se dice que una partícula está en equilibrio. Lea, por favor, eh, Fernando Álvarez. Listo, Inge. Dale, Fernando, por favor. Ya. Condiciones para el equilibrio de una partícula. Se dice que una partícula está en equilibrio si permanece en reposo y al inicio estaba en reposo, o si tiene una velocidad constante y originalmente la tenía. Para mantener el equilibrio es necesario satisfacer la primera ley de movimiento de Newton, la cual requiere que la fuerza resultante que actúe sobre una partícula sea igual a cero. Esta condición se establece mediante la ecuación de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Esto es una consecuencia de la segunda ley de movimiento de Newton, la cual puede escribirse como la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, donde la aceleración es cero. Listo. Entonces, ¿no es cierto? Lo que yo les había dicho, ¿no? Este es una de las ecuaciones, o esta es la ecuación de equilibrio. ¿Qué nos dice? Que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero.
Entonces, es lo que yo les decía, si el objeto está estático, está quieto, ¿no es cierto? La sumatoria de fuerzas es cero, es decir, que el cuerpo permanece en el mismo lugar, porque si la sumatoria de fuerzas fuese diferente de cero, entonces el cuerpo de alguna manera se va a mover a un lado o a otro, ¿sí? Si es en el plano, pues se va a mover en cualquier parte del plano, y si es en el espacio, en cualquier parte del espacio. Pero como estamos hablando de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, así actúan fuerzas. Todas estas, como quien dice, se contrarrestan entre ellas, y en definitiva el cuerpo va a permanecer en el mismo estado en que estaba al inicio, ¿sí? No va a cambiar su estado, ¿sí? También, ¿no es cierto?, la segunda ley de Newton, lo cual nos habla que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Si yo le diese valor a esta aceleración, entonces cambiaría el equilibrio, no habría equilibrio. Que no se olviden que la aceleración lo que hace es variar la velocidad. Entonces, si es que la aceleración tuviese un valor, ya no hubiese equilibrio en este caso en particular, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto? Ya tenemos esto. Vamos a ver lo que se denomina o a qué se refiere cuando hablamos de un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Cuando hablamos de nosotros de un diagrama de cuerpo libre, es nada más, es una forma que tenemos para nosotros visualizar lo que sucede con una partícula, ¿no es cierto? Lea, por favor, Jordi Basurto. Jordi, ¿no está? Lea, por favor, Jairo, Cando. Ya. Diagrama de equilibrio. Para aplicar la ecuación del equilibrio debemos tomar en cuenta todas las fuerzas conocidas y desconocidas que actúan sobre la partícula. La mejor forma de hacer esto es pensar en la partícula como si estuviera aislada y libre de su entorno. Listo. Entonces, como yo les venía diciendo, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos aplicar las ecuaciones de equilibrio, sería mejor si es que nosotros tuviésemos una visión de cómo están distribuidas las fuerzas, ¿no es cierto? Y la mejor manera de hacer visible esto de cómo están distribuidas las fuerzas es lo que se denomina el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Es un dibujo en realidad, es un dibujo de una partícula, y acompañado en este dibujo de todas las fuerzas que van a actuar sobre esa partícula, que se llama diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un semáforo, ¿no es cierto? Y ese semáforo está unido, o tiene en el intermedio, o sea, lo que sostiene al semáforo, a la vez que sostiene al semáforo, está sostenido de unas cuerdas que van a un techo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estaría en este caso la partícula? Alguien que me ayude, por favor. Señor Catagna, Sí, Inge, dígame. dime, Ángelo, ¿en dónde estaría la partícula en la gráfica en esta gráfica donde está el semáforo? ¿O dónde estaría, entre comillas, ubicada la partícula? ¿Dónde está el punto azul? Tato, ¿no es cierto? ¿Dónde está el punto azul? ¿Por qué? Porque todas las fuerzas, ¿no es cierto?, que actúan sobre esta partícula que está en el punto azul, esas son las que van a entrar en el famoso equilibrio. Ustedes están viendo que no se está moviendo ese punto azul,
Y si ustedes ven, el semáforo tampoco es que se vaya a mover de arriba a abajo, ni va a estar dando vueltas, ni nada. Entonces, este punto azul es o sería la representación de la partícula, ¿no es cierto? De la partícula que en este caso estaría o debería estar en equilibrio, ¿sí? Las fuerzas, en este caso, tendríamos tres fuerzas y estas son T1, T2 y T3, que son en realidad tensiones, ¿sí? Que son en realidad tensiones. Listo, Catania, tienes ya tu lección. Así de fácil, ¿sí? Así de Gracias, fácil. Inge. Ya. Listo, entonces, esto de aquí, ¿no es cierto? Si yo tengo esta como la partícula, está azul. Ahora yo tengo que ver lo siguiente, ¿no es cierto? Yo vengo y hago el diagrama de cuerpo libre. Esta es la situación real, o sea, la situación real, ¿no es cierto? Real entre comillas, ¿no? Esta es la situación real. Aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, habría dos situaciones. Por ejemplo, este semáforo también podría representar un cuerpo libre si es que lo tomamos solito. ¿Por qué? Porque sobre este semáforo, que si yo no lo veo como semáforo, sino como un punto, ¿no es cierto? Aquí están actuando dos fuerzas. La una, que es la fuerza de la gravedad que está yéndose hacia abajo, y la otra, que es la fuerza de tensión. ¿Sí? Entonces, también podría, solo exclusivamente para este punto del semáforo, también decir que habría un cuerpo solo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Aquí está justo lo que yo les decía, ¿no? En este punto de aquí está concentrado el diagrama del cuerpo libre. Este punto vendría siendo nuestra partícula. Y sobre esta partícula están actuando unas fuerzas. ¿Qué fuerzas? La fuerza de tensión y de tensión. Tres fuerzas de tensión. Entonces, ¿qué resulta o qué sería o qué pasaría para que esta partícula, ¿no es cierto? Esta es la partícula, ¿no es cierto? ¿Qué necesitaríamos para que esta partícula esté en equilibrio, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos? Es decir, para que esta partícula no se mueva, para que permanezca ahí. Lo que necesitamos es que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre esa partícula sea igual a cero. Sí, eso necesitamos para que este cuerpo se mantenga en equilibrio. Sí, que la sumatoria de las fuerzas nos dé cero. Sí, eso es lo que requerimos nosotros. Listo, vamos con el siguiente. Lea, por favor, señor Jordan Chicaiza. Si un resorte elástico lineal de longitud no de forma, pero se utiliza como soporte de una partícula, su longitud cambiaría en porción directa con la fuerza F y actúe sobre él. Phi, una característica que define la elasticidad de un resorte es constante de resorte o dirijisca. Ya. Entonces, ahorita, antes de nosotros hablar del diagrama de cuerpo libre, de cómo vamos a dibujar, o sea, tenemos que considerar que esta partícula o las partículas que nosotros vamos a tener ahorita en estudio, tienen que estar soportadas en algo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, podrían estar soportadas por medio de un resorte, podrían estar soportadas por medio de una polea, ¿no es cierto? O a su vez, también podrían estar soportadas por medio de algún tipo de contacto liso. Entonces, cuando nosotros hablamos de resortes, es lo que nosotros vemos, ¿no? O sea, en definitiva, la partícula estaría sujeta a un resorte. A eso se refiere, o sea, a eso se refiere a los tipos de soportes que estaría. En este caso, lo que dice el compañero, ¿no es cierto?, es que si es que, ¿no es cierto?, el resorte lineal, es decir, cuando hablo yo de un resorte lineal, quiere decir que está suelto, en pocas palabras, ¿no es cierto? Perdón. Perdón.
un resorte suelto, ¿no es cierto? No está ni estirado ni tampoco comprimido, porque si está estirado va a tratar de regresar a su posición inicial, ¿no es cierto? Y si está comprimido va a tratar de empujar para ir a su posición que estaba al inicio, ¿no es cierto? Entonces cualquiera de ellos no va a dejarle que esté en un equilibrio, ¿sí? Entonces una manera de sujetar o como quien dice sostener una partícula es el resorte, ¿no es cierto? Listo. Cuando hablamos de resortes, ¿no es cierto? L es cuando el resorte está en su estado normal, ¿sí? L0, ¿no es cierto? O querría decir, si es que el resorte está, a ver, déjenme ver, perdón, L0 es la inicial, es cuando el resorte no ha sido deformado. Y L cuando el resorte ha tenido una deformación, ¿cierto? Y entre que el resorte esté estirado y el resorte está comprimido, ¿no es cierto? Hay una cierta diferencia, ¿no es cierto? Entonces, el resorte a la final, como ustedes pueden ver, se puede alargar o se puede acortar. Hay dos posibilidades que nosotros tenemos, ¿sí? Em, Cuando este factor S, ¿no es cierto? Es positivo, ¿cierto? Quiere decir que el resorte se ha alargado. Pero si ese factor S es negativo, quiere decir en pocas palabras que el resorte se ha comprimido. Sí, eso nada más. Otra de las formas de sostener, como quien dice, una partícula, o sea, sí, de sostener o de ver una partícula, es cuando hablamos por medio de cables y poleas. De lectura, por favor, señor de la Cruz. Y poleas. Ya. A ver, primero que no es significante, no, sino insignificante. Nosotros siempre debemos suponer, a lo largo de cualquier ejercicio que nosotros veamos, como son cables ideales y también cuando son poleas ideales, nosotros debemos suponer que en este caso el cable tiene un peso insignificante, es decir, que no vamos a tener en cuenta el peso del cable, ¿sí? Porque alguien va a decir, no, profe, pero es que el cable sí tiene un peso. Sí, pero eso ya nos trae otros factores, otras variables para el estudio y eso no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos simplemente ahorita es trabajar como que el cable no tuviera peso. O sea, son cables ideales que se conocen, ¿sí? Lo mismo sucede con las poleas. También son poleas ideales, ¿sí? Son poleas que, entre comillas, no tienen peso. Insisto, para nuestro estudio. ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿No es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, esta polea y yo jalo esta polea, perdón, este cable que está sujeto a esta polea o está rodeado por esta polea, la tensión va a ser la misma a los dos lados, ¿no es cierto? En este caso, yo también tengo otro tipo de sujeción, ¿no es cierto? Aquí está cruzando por la polea, ¿no es cierto? Aquí, en cambio, está sujeto a un solo lado de la polea, ¿sí?
Entonces, nosotros lo que tenemos que tener claro es, y la clave de esto más que los ángulos, que teta que ven ahí, que la letra teta que ven ahí y el peso y todo eso de los cables, es entender que son cables ideales, ¿sí? Son cables ideales. O sea, les dibujamos todo chévere, pero son cables que no tienen peso, ¿sí? Eh, Eso es de lo que se refiere a esta sección. Sí, no se olviden, es un peso insignificante, insignificante. Listo, entonces no se olviden, ¿no? Que las maneras, como quien dice, de sujetar o soportar una partícula, entre comillas, se refiere a lo que son resortes, a lo que son cables y poleas y también a lo que es un contacto liso. ¿A qué se refiere un contacto liso? ¿No es cierto? Un contacto liso se refiere a cuando usted apoya un objeto, ¿no? Digamos así, ¿no? Yo tengo así y aquí yo voy a apoyar un objeto, digamos, por ejemplo, una esfera, ¿sí? Una esferita, ¿sí? Yo tengo esta esfera. Esta esfera, ¿no es cierto? Si yo le apoyo a una superficie, esta superficie tiene que ser tan lisa, ¿no es cierto? Que si es que yo le empujo este cuerpo y se mueve con velocidad constante, esa velocidad debe mantenerse, ¿sí? Y si es que yo no le aplico ninguna fuerza de nada, asimismo ese objeto no debería moverse. Si es que está moviéndose, se va a mover sobre esa superficie lisa de forma ideal en una velocidad constante. Si es que no se está moviendo, pues se va a mantener ahí mientras no haya otra fuerza que le quite de ese estado. Si está en reposo, no debe haber fuerzas que le hagan que se mueva. Sí, por eso estas todas son situaciones de tipo ideal. Sí, de tipo ideal, ¿no es cierto? Entonces, insisto, en este caso es una superficie lisa, ¿no es cierto? Cuando se trata de contactos lisos. ¿Qué se hace para realizar un diagrama de cuerpo libre? ¿No es cierto? Déjenme ver, me parece que esto está más acá. Déjenme ver un ratito, ¿dónde está? Ya. ¿Qué se hace para realizar un diagrama del cuerpo libre? Cuando nosotros vayamos a realizar un diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Nosotros debemos seguir ciertos procedimientos. Está más adelante, si mal no me equivoco. Me adelanto nada más en indicarle que para hacer un diagrama de cuerpo libre, nosotros debemos aislar como que fuese una partícula, ¿no es cierto? Una partícula aislada, ¿sí? Debemos aislar la partícula y dejarle sola y sobre esa partícula mostrar todas las fuerzas que yo considere que actúan sobre ella. Por ejemplo, actúa una tensión, actúa un peso, lo que sea. Entonces, todo eso tengo que yo empezar a dibujar. También, ¿no es cierto? Nosotros debemos identificar todas las fuerzas las que son conocidas, ¿no es cierto? Las que nosotros podemos observar. Por ejemplo, la tensión, yo puedo conocer y observar con qué ángulo respecto al eje de las X está. La magnitud también la puedo tener de acuerdo a los datos. Siempre los datos me van a conducir a obtener otra cantidad de datos y eso a su vez nos lleva a obtener una solución, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son los sistemas de fuerzas coplanares, ¿sí? Vamos con Jonathan Doisela. ¿A qué se refiere cuando dice coplanares, fuerzas coplanares? Se refiere que se encuentran en el plano X y Y. Muy bien, ¿no es cierto? Se refiere a que este sistema de fuerzas coplanares están en un plano, es decir, que a diferencia de otras fuerzas que de pronto pueden estar en 3 dimensiones,
Todas estas fuerzas están en un mismo plano, es decir, que si yo dibujo, por ejemplo, este plano de aquí y tengo la partícula, todas estas partículas, estas fuerzas, quizás haya una fuerza para acá, quizás una para acá, una de más acá, otra de más acá, otra de más acá, otra de más acá. Todas están en el mismo plan, todas están sosteniéndose en el mismo plan, ¿sí? Si es que hubiese una fuerza que salga del plano hiperpendicular, ya no son fuerzas coplanares, sino ya vienen siendo fuerzas tridimensionales, ¿sí? Entonces, dice que si una partícula está sometida a un sistema de fuerzas coplanares que se encuentran en el plano XY, tal cual como está en esta figura, ¿no? Aquí están fuerzas coplanares, ¿sí? Miren, la fuerza 1 es una fuerza que sale, como quien dice, le tira de la partícula. La fuerza 2 es una que se va como quien dice, le empuja a la partícula. La fuerza 3 es una fuerza que sale de la partícula, es decir, le jala a la partícula. La fuerza 4 es una fuerza que entra o que le empuja. Todas estas sumadas deberían dar igual a 0 para que se cumpla que la partícula está en equilibrio. Sí, por eso es que aquí se hace la sumatoria de fuerzas igual a 0 y a su vez, ¿no es cierto? Al estar en el plano, estas fuerzas puestas de forma vectorial tienen dos componentes, componente en I y componente en J. Entonces, lo único que se hace es obtener las componentes de cada fuerza, ¿no es cierto? Yo obtengo de cada fuerza las componentes y las sumo, y esa sumatoria debería dar igual a 0. No se olvide que de cada fuerza tiene componente en I y tiene componente en J. Entonces, yo al final junto todas las que son en I, del uno, del otro, y eso me va a dar un resultado. Y del otro, me van a dar otro resultado, ¿no es cierto? Aquí sí. Me va a dar, la sumatoria me va a dar un valor en I, más la otra sumatoria me va a dar un valor en J. Pero para que esto esté en equilibrio, esa sumatoria me debe dar 0. 0 en I, 0 en J. Sí, eso sí, ténganlo claro. A eso se refiere el equilibrio de las partículas. Sí, que siempre tengan un equilibrio en el que todas las sumatorias sean igual a 0. O sea, la sumatoria de esas fuerzas sea igual a 0. Sí, eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos un sistema de fuerzas coplanares. Entonces, lo que se hace, ¿no? Son las sumatorias de todo lo que marca en X más todo lo que marca en Y. Alguien va a decir, pero profe, ¿y a qué se refiere con eso de todo lo que marca en X? ¿No es cierto? Va a suceder de que, por ejemplo, en este ejemplo que nosotros tenemos, aquí yo esta fuerza 1, ¿no es cierto? Le debo descomponer en sus componentes en X y en Y. Entonces, si yo quiero la componente en X, este vector es la componente en X, que desde luego se le dice tanto en Y. Y este otro vector es la componente en Y, que está dado en función del vector J. Este en función de I y esta otra en función de J. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con el vector 2, ¿cierto? Va a tener una componente en I, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Y una componente en J, ¿no es cierto? Que en este caso es, por ejemplo, esta de aquí. ¿Sí? En el vector 3, ¿no es cierto? Y no se olviden, ¿no? Que generalmente hay que tener muchísimo cuidado con ¿cómo se llama? Con la dirección de los vectores. Aquí yo me equivoqué, aquí le puse mal la dirección del vector, porque esta dirección debería ir, a ver, está aquí, no, sí está bien, de gana estoy yo mismo diciendo que está mal, sí está bien, ¿sí? Tengo dos, una en I y una en J. ¿Cuál de estas dos está mal puesta? De esto de aquí, sí hay una que está mal, pero ¿cuál está mal y por qué? Bien, que puede ser la flecha azul. Debería ser con dirección hacia abajo la flecha, ¿Ya? ¿Por qué debería ser con dirección hacia abajo? O sea, sí está bien porque, lo que tú me dices, pero quiero que me porque razones nada más. ya que la flecha negra está en sentido, como quien dice, le está empujando a la partícula, pues está ¿Ya? ingresando. ¿Ya? ¿Alguna otra razón?
¿Alguna otra razón? Solo dame una razón más, ¿ya? Dime, ¿alguna otra razón? A ver, la razón por la que está mal que yo puse así es la siguiente. No se olviden que nosotros acabamos de ver ya vectores, ¿no es cierto? Acabamos de ver vectores. Yo les había dicho que una de las formas de yo observar un vector o de yo saber cómo deberían ir esas líneas es la siguiente, es poner un sistema de referencia en el inicio del vector. Mira, yo pongo este sistema de referencia de aquí, ¿no es cierto? Pongo así. Y yo observo que para obtener ese vector, ¿yo qué debo hacer? Debo venir, recorrer en X, ¿no es cierto? Y así de esta forma. Y para llegar a ese vector debería venir hacia abajo. Sí. Entonces, por eso es que sé que tanto un vector, el verde, va hacia la derecha y el azul va hacia abajo. Es decir, que el verde es positivo y el rojo es negativo. Sí, entonces por eso es que yo del estudio que ya hicimos de vectores recién nomás, entonces yo sé y digo, no, 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 a ver, profe, yo veo que usted se equivocó que bueno, el verde está correcto, ¿no? El verde ya sabíamos qué posición debería tener. Entonces sabíamos que el verde viene así, ¿no es cierto? Viene hacia acá. Y el azul, ¿no es cierto? El azul, que es este de aquí, pues debería estar así. Esta debería ser la posición en realidad de los vectores. Sí. En el caso del vector 3, ¿no es cierto? En el caso del vector número 3, nosotros, aquí sí está coincidiendo, ¿no? El origen, y sería un vector, en el eje de las X sería negativo, ¿no? Porque vendría hacia acá, y en el eje de las Y también negativo, ¿sí? Y por último, en el último vector, lo que vamos a tener es lo siguiente. Lo mismo, la misma historia, ¿no? Para yo llegar a ese vector, debería tener un vector en Y, positivo, y un vector en Y, también positivo. Sí, también, los dos serían positivos. Perdón, el uno negativo y el otro positivo. Negativo el de X y positivo el de Y. Sí, ¿por qué negativo el de X? Porque la flecha, la dirección está contraria a la dirección de las X positivas, que son estas de aquí. Entonces, de ahí está la importancia, o ahí radica la importancia de haber visto en mi inicio vectores, o sea, de saber manejarnos con vectores, ¿sí? No se olvide que si es que yo quiero hacer más fácil el entender esto, ¿no es cierto? Yo haría lo siguiente. Entonces yo vengo, digo que tengo un sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Vengo así, tac, y vengo así, pac, para acá, ¿no es cierto? Ambas. Ya. Ahí tengo mi sistema de coordenadas. Entonces aquí sí yo puedo observar que en Y es positivo y en Y es negativo. Entonces yo vengo y me cargo mi sistema de coordenadas a este otro vector, digamos al 1. Me voy al origen. Entonces aquí veo que tanto en X como en Y son positivos. Es decir, positivo Y más positivo J. Me voy al vector 3, igual, o sea, ya no le muevo porque el vector 3 también coincide con el origen y veo que en X es negativo y que en Y también es negativo. Me voy al último, ¿no? A este de aquí y observo que en X es negativo y en Y es positivo, ¿sí? Entonces ya ahí tiene ya cómo reconocer o cómo hacer cuando usted trabaje con los vectores y, bueno, tenga que toparse con determinada distribución para el diagrama del cuerpo libre. ¿Alguna pregunta de esto, por favor? ¿Alguna pregunta? Listo. Continuamos entonces. Cuando nosotros vayamos a solucionar problemas que tengan que ver con,
con equilibrio, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Lea, por favor, cualquiera. Dale, rapidito. Puntos importantes. El primer paso en la solución de cualquier problema de equilibrio consiste en dibujar el diagrama de cuerpo libre de la partícula. Esto requiere eliminar todos los soportes y aislar o liberar las partículas de su entorno y después mostrar todas las fuerzas que actúan sobre ella. El equilibrio significa la partícula que está en reposo o en movimiento a velocidad constante, en dos dimensiones. Las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio se requieren que la fuerza, equilibrio de la fuerza es igual a cero y la fuerza en X y Y son igual a cero. Ya, muchas gracias. Entonces, no se olviden, ¿no? Que cuando nosotros vamos a resolver ejercicios, ¿no es cierto? Nosotros, siempre y cuando se refieran a problemas de equilibrio, nosotros debemos primero hacer el diagrama del cuerpo libre, que ya les indiqué qué es, ¿no es cierto? Dibujar el diagrama del cuerpo libre, de la partícula. Esto requiere que se elimine todos los soportes y se aísle o se libere la partícula del entorno que ella tiene, ¿no es cierto? Después de esto, nosotros mostramos o ponemos o evidenciamos las fuerzas que actúan sobre esa partícula, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de equilibrio, significa que la partícula está en reposo o en movimiento, pero en reposo o en un movimiento, pero un movimiento constante, ¿sí? En dos dimensiones, lo único que se requiere es que la sumatoria de las fuerzas en X sea igual a la sumatoria, sea igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y también sea igual a 0. Eso nada más se requiere, ¿sí? Solo sumatoria de fuerzas. Listo, entonces tenemos el sistema de fuerzas coplanares. Listo. Por ejemplo, vamos a analizar lo siguiente. Mirarán. Página en blanco. Yo tengo la siguiente situación, ¿cierto? Yo tengo aquí una partícula. Esta partícula, ¿sí? Y esta partícula se le ha aplicado una fuerza de 10 newtons, ¿no es cierto? Viene hacia acá. Una fuerza de 10 newtons. ¿Qué va a pasar con esa partícula? Alguien que me diga. ¿Qué pasa con esa partícula si yo le estoy aplicando una fuerza de 10 newtons? Se movería a la derecha. Exacto. Así de sencillo. Simplemente se va a mover hacia la derecha, ¿no es cierto? Se va a mover. O sea, eso es lo que va a suceder, así de simple. Entonces, miren, que si yo tengo esta partícula y esta partícula le doy le aplico una fuerza de 10 newtons, esta partícula simplemente se va a mover, ¿cierto? En este caso se va a mover hacia la derecha. Y si yo le digo que como se está moviendo, yo debería aplicarle alguna otra fuerza para que ésta permanezca en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, y yo digo, a ver, yo como necesito que exista equilibrio, chuta, yo le tengo que aplicar otra fuerza para que se equilibre. Entonces, ¿de cuánto debería aplicarle esa fuerza para que exista un equilibrio? De 10 newtons. Y 10 newtons. Exacto, pero negativo. No se olvide que cuando estamos viendo vectorialmente, o sea, si yo le pongo así, supuestamente debería ir con los 10, en la dirección de los 10 newtons. Pero si yo le pongo tal como yo le puse, en vez de dejarle quieta, más bien le va a aumentar. Entonces, en pocas palabras, mi fuerza resultante debería ser al contrario, es decir, de menos 10 newtons. Si yo hago, ¿no es cierto? Si yo hago lo que les acababa de decir, no hay fuerzas yo digo la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0, ¿no es cierto? Sumatorias, fuerzas en Y, en definitiva no hay, todas están en el eje de las de X, entonces yo solamente voy a resolver la sumatoria de fuerzas en X.
Entonces yo digo, no, que una fuerza que yo vaya a aplicar más la fuerza de los 10 newtons positivos, esto debería ser igual a cero. ¿Para qué? Para que mi objeto no se mueva, para que permanezca ahí, para que de ahí no se mueva a ningún lado y permanezca ahí, ¿no es cierto? Entonces, según esto, yo diría que entonces mi fuerza para que permanezca en equilibrio es de menos 10 newtons, ¿no es cierto? Y la fuerza de menos 10 newtons, si 10 newtons es el que está dirigido hacia la derecha, el de menos 10 newtons sería una fuerza que vaya en sentido contrario, es decir, menos 10 newtons. ¿Sí? Eso tiene que tenerle, por favor, en cuenta. Listo. Entonces, no se olvide, ¿dónde estaba? Ya me pasé, ya. Entonces, el equilibrio significa que la partícula está en reposo, en movimiento, a velocidad constante. Cuando se habla de dos dimensiones, las condiciones necesarias suficientes para el equilibrio requieren que la sumatoria de fuerza de X y también la sumatoria de fuerza de Y sea igual a cero. Cuando nosotros vamos a entrar a un sistema de tridimensionales, es decir, ya con tres componentes, simplemente lo que se hace es que la sumatoria de las fuerzas en X, en Y y en Z sea igual a cero. Sí, aquí sí tiene que ser igual a cero la sumatoria de las fuerzas. Las tres tienen que ser igual a cero. ¿Sí? Es decir, cuando yo sume, ya saben, todo lo que es Y, más todo lo que es Y y más todo lo que es Z, cada una de esas 0, 0, 0. Listo, lea, por favor. Lea, por favor. Los problemas de equilibrio de fuerzas tridimensionales para una partícula pueden resolverse en el siguiente procedimiento. Diagrama de cuerpo libre. Establezca los ejes X, Y, Z, cualquier orientación adecuada. Rotule todas las magnitudes y direcciones de las fuerzas conocidas y desconocidas sobre el diagrama. El sentido de una fuerza que tenga magnitud desconocida puede suponerse. Ecuación de equilibrio. Dice, use las ecuaciones de escalares de equilibrio de las fuerzas de X es igual a cero, la fuerza en Y y la fuerza en Z todas son en cero. En los casos donde sea fácil descomponer cada fuerza con sus componentes de X y Z. Si la geometría tridimensional le parece difícil, entonces exprese primero cada fuerza como un vector cartesiano en el diagrama de cuerpo libre. Sustituya esos vectores en las fuerzas. La fuerza es Sumatoria de igual a fuerzas. cero. Equilibrio de fuerzas iguales a cero. Y componentes I, J y K. Si la solución para una fuerza da resultados negativos, ello indica que los sentidos de la fuerza es el inverso del mostrado en el diagrama del cuerpo libre. Ya. Listo, entonces, como ustedes están viendo, aquí hay dos cosas importantes para la resolución de problemas que tienen que ver con equilibrios de fuerzas, ya sea las de dimensión 2 o de dimensión 3. Entonces, un buen diagrama de cuerpo libre y otra, aplicar las ecuaciones de equilibrio. No se olvide que cuando oímos o escuchamos hablar de ecuaciones de equilibrio, o se nos debe venir a la mente que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Eso es en sí la clave de estas ecuaciones de equilibrio. Se escucha como que fuera algo difícil, pero no, simplemente es que al hacer la sumatoria de las fuerzas me tiene que dar cero. Y en base a esa premisa trabajamos, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos entendida esa parte, ahí sí podemos tranquilamente aplicar a cualquier ejercicio. Por ejemplo, déjenme ver. Por ejemplo, el siguiente. Copiarán, por favor, que no está aquí en la diapositiva. El ejercicio dice que determine la tensión necesaria en los cables
en este caso el cable BA y el cable BC, para sostener el cilindro de 60 kilogramos que se muestra a continuación, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? El gráfico es el siguiente. Yo tengo aquí dos paredes, ¿cierto? Tengo aquí un par de paredes. Estas son unas paredes, ¿cierto? Esta es la simbología para paredes o pisos, ¿cierto? Tengo dos paredes. Aquí, pues, han puesto, han atornillado una argolla, ¿no? Una argolla. Y lo mismo, ¿no? En el lado de acá, también han atornillado una argolla. De esta argolla salen un par de cables, ¿no? Salen un par de cables, ¿cierto? Salen un par de cables que están sujetos en el medio por una arandela, ¿cierto? Por una rodela. Y de esta rodela, ¿no es cierto? Sale un cilindro. O sea, sale un cable y ese cable está sujeto a un cilindro, ¿sí? Así es el ejercicio. Listo. Este cilindro, ahora sí, ¿no es cierto? Bueno, me dice que es del punto A, este es el punto C, este es el punto B y aquí tenemos el D, ¿sí? Dice que determine la tensión necesaria en los cables VA. Yo voy a ir identificando, ¿no? En los cables VA, ¿cierto? Es decir, en este cable de aquí, este cable VA. Y también en el cable BC, es decir, en este cable de aquí. O sea, determine la tensión en los cables BA y BC para sostener un cilindro que dice que pesa, para sostener el cilindro de 60 kilogramos. O sea, dice que este cilindro que nosotros tenemos aquí tiene 60 kilogramos. Y listo, ¿no es cierto? Pero lo que sí debería tener claro es algo adicional. Mirará. Esta es la soga o la cuerda o el cable BD. Sí, este que se observa de color negro. Ese cable o esa cuerda tiene una tensión que está definida por la interacción que existe con este cuerpo. Entonces, yo voy a aislar ese cuerpo, ¿no? Voy a aislar ese cuerpo, ese cilindro que pesa 60 kilos, ¿no es cierto? Entonces, yo vengo, aíslo este cilindro, ¿no es cierto? De 60 kilos. Voy a dibujar en el medio y dice que ¿no es cierto? Pesa 60 tiene 60 kilos, pero esa es la masa nomás, la masa de 60 kilos. Pero el peso, ¿no es cierto? El peso de este objeto, ¿no es cierto? El peso de este objeto debería ser igual a la masa que son los 60 kilogramos por la aceleración de la gravedad, en este caso el valor de la gravedad, que es 9.81. ¿Y en qué me va a dar el resultado? En newtons. Sí. Entonces no se olvide que los newtons debe estar en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Esa es los newtons están en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, este cilindro estaba sujeto ahí sí al cable de color negro, ¿no? Al cable de color negro, ¿cierto? Estaba sujeto al cable de color negro. Entonces, como está en equilibrio también ese objeto, entonces la tensión de este cable ha sido de, ¿cuánto es 60 por 9.81, por favor? 588.6. 588.6. Cerrado. Ya, entonces, usted podría decir tranquilamente que este está a 588.6. Ya.
Listo, entonces, ahora sí, vamos a analizar. Resulta que yo voy a aislar esa partícula, ¿no? Esta partícula que está aquí, yo voy a aislar esa partícula, ¿no es cierto? Y en base a ella yo voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Voy a hacer, ahorita lo que yo voy a hacer es lo que se denomina el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué me decía? Cuando yo hace rato les hablé del diagrama de cuerpo libre, me decía que yo debo aislar la partícula. Entonces, yo vengo y digo, la partícula en mi caso es de esa arandelita que se ve ahí en el medio, ¿cierto? Esa arandelita. Y a esa arandelita que yo estoy diciendo, yo debo de ponerle un sistema de referencia. Siempre debemos tener un sistema de referencia. Entonces, yo vengo y le pongo aquí, pack. Y sobre esta también viene el otro eje, ¿sí? Sobre la misma están los ejes, ¿sí? Entonces, se supone que está pasando siempre por el medio, ¿no? De la partícula. Entonces, aquí hay tres fuerzas que están actuando, ¿no es cierto? La fuerza de color amarillo, ¿sí? La fuerza de color amarillo, que es esta que viene así, ¿sí? Es esta fuerza de color amarillo. Y también está actuando la fuerza de color azul, ¿cierto? Y aquí entonces viene la fuerza de color azul, ¿sí? Tenemos la fuerza de color amarillo y la fuerza de color azul, ¿sí? Y también actúa sobre la fuerza eh, de color negro, ¿sí? La fuerza de color negro, que en este caso es la tensión, la tensión que está por causa del cilindro, ¿sí? Entonces, yo tengo la tensión sobre el cuerpo A, sobre el punto A, aquí sería la tensión sobre C, y tendríamos la tensión que existe entre B y D, ¿sí? Ahora, algo que dentro de los datos, déjeme ver, ya, es según la figura. La figura me dice lo siguiente, y eso me pasó por alto, no lo he graficado, ¿sí? La figura me dice que aquí, en esto, hay un ángulo de 45 grados, ¿sí? Y adicional a eso, me está dando lo siguiente. Me dice, me da un triangulito, eso se van a encontrar bastante seguido. Me da un triangulito que tiene lo siguiente, tiene 5, tiene 3 y tiene 4. Es decir, que en vez de darme el ángulo, ¿no es cierto? En vez de darme el ángulo, me va a dar ese 5, ese 4, ese 3, ¿sí? Ahora, nosotros habíamos visto cuando estábamos viendo lo que son vectores, habíamos visto cómo sacar las componentes, ¿no es cierto? Habíamos visto cómo extraer las componentes de un vector. Entonces no se olviden, ¿no? Que aquí decía que tiene 45 grados, de acuerdo a la gráfica, ¿no? De acuerdo a la gráfica, habíamos visto que tiene, déjenme borrar que está ese 5, habíamos visto que tiene 45 grados. Y también, de acuerdo a la gráfica, aquí no nos daba el ángulo, pero nos lo estaba dando de forma implícita. Es decir, nos decía que aquí mide 5, aquí mide 4 y aquí mide 3. Sí. Y ahora sí, vamos a aplicar lo que es la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? ¿A qué se refiere la sumatoria de fuerzas en X? La sumatoria de fuerzas en X dice lo siguiente, que yo descomponga este vector en la componente en X, que sería esta de aquí, ¿no es cierto? La que está en función de y en la componente en Y, ¿no es cierto? Que estaría en función de J, en esta de aquí, ¿no es cierto? Este vectorcito que se ve aquí. Esa es la componente en X es la que está en Y, la componente en Y es la que está en J. Y esas dos componentes me dan como resultado el vector
que va desde el origen hasta el punto C. ¿Sí? Ahora, en el otro vector, ¿no es cierto? Vamos al otro vector. Aquí también sucede lo mismo, ¿no? Para yo llegar a ese punto A, ¿qué hago? Vengo por aquí, ¿no es cierto? Llego hasta aquí y esa sería mi componente en X y de aquí subo, ¿no es cierto? Y esta sería mi componente en Y, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando primero las componentes del vector amarillo, ¿no es cierto? La componente en X, las componentes en X del vector amarillo. La componente en X del vector amarillo, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería, chicos? Verán que eso ya sabemos. ¿Se acuerdan cómo se sacaba? Que yo les decía que estaba en función, se podía sacar en función de las, valga la redundancia, de las funciones trigonométricas. ¿Se acuerdan que yo les dije anteriormente, la componente en X es igual al, al módulo, ¿no es cierto? Al módulo por el coseno y por el seno, dependiendo de a qué se vayan a referir. ¿Se acuerdan de eso? Hello, están ahí. Ya se fue la conexión. ¿Qué pasó? No, no, sí, eso es lo que me estoy acordando. Ya. No se olviden que anteriormente ya vimos pues cómo se sacaba las componentes en X y en Y de un vector. Eso ya lo analizamos. No se olvide que todo este de vector, si es que de pronto ustedes lo quieren ver así, ¿no es cierto? La tensión es una fuerza y esa fuerza está representada por este vector de aquí. Entonces, le voy a mover, solo por motivo de visualización. Esa hipotenusa de ese triángulo viene siendo la tensión en C. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos analizado ya cuando estábamos aprendiendo vectores, habíamos dicho que la componente en X, ¿no es cierto?, de TC. Entonces, yo podría decir que la sumatoria de fuerzas en X es la componente de la tensión respecto de C en X, ¿no es cierto?, más la componente de la tensión respecto de A en X, ¿no es cierto? Y más, supuestamente, el componente de la tensión de BD en X. Eso sería la sumatoria de fuerzas. Entonces, empiezo, ¿no? Y digo que, entonces, esto sería igual a la componente de la tensión de C en X es igual a lo siguiente. Yo siempre que tengo que sacar la componente en X y tengo el ángulo entre el eje de las X y el vector, esto tiene una relación directa con la función coseno. Entonces sería, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿A qué sería, solo por paréntesis, a qué el coseno de 45 grados, es decir, ahí, a estos 45, ¿cuánto sería? Cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero yo sé que mi cateto adyacente es la componente del vector C, de la tensión respecto de C en X sobre la hipotenusa, que es la tensión en C. Entonces, en definitiva, ¿no es cierto?, la componente en X, que siempre nosotros le solemos decir en Y, pero en este caso no hay problema porque no estamos sumando X y Y. Entonces sería la tensión en C por el coseno de 45 grados, ¿no es cierto? Y esto para la tensión respecto del cuerpo, respecto del punto C. Ahora, ya está solucionado esta de aquí, ya está. Ahora voy por la siguiente. ¿Por cuál voy?
por esta de aquí, ¿cierto? Esa de ahí ya depende de cómo usted le quiera sacar. Si quiere sacar con todo el ángulo o únicamente con el desarrollo que tiene entre ese triangulito que dice 5, 4 y 3. Entonces, si usted quiere calcular de ese ángulo pequeño la componente en X, es una componente primero negativa. Sí, primero negativa. Y segundo, ¿no es cierto? Ahí sí viene la otra parte que usted debe de conocer. ¿Cómo calcula en este caso la tensión, esa componente en I? ¿Cómo calcularía? Igual, con la función coseno. La función coseno, ¿qué dice? Que el coseno de ese ángulo es igual a ¿qué? Es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Yo conozco que ese cateto adyacente, como ese triangulito está en una proporción. Entonces, ese cuadrito pequeño es equivalente al cuadro grande. ¿Por qué? Porque los ángulos son al triángulo grande, porque los triángulos en sí, los ángulos de ese triángulo son los mismos, son iguales. Entonces yo diría que el coseno de ese ángulo es A3, que es el cateto adyacente, sobre 5, ¿no es cierto? Y esto por la componente en A. En este caso sería 3/5 por la tensión de A. ¿Sí? 3/5 por la tensión de A. Sí, si usted no me cree, o sea, calcule el ángulo y verá que le va a dar exactamente lo mismo. Ahora, ¿tiene componente esa tensión que va entre B y D? ¿Tiene componente en X? No, tiene componente 0, porque usted está viendo que ese vector está justo coincidiendo con el eje de las Y, ¿no es cierto? Y está en la misma dirección del eje de las Y. Ya cuando tiene la misma dirección del eje de las Y, quiere decir que no tiene componente en X. Entonces usted tranquilamente le puede poner más 0 si es que usted quiere. Sí, 3/5, 4/5. A ver, estamos en las componentes en X. Componentes en X. Déjenme ver un ratito. Coseno, cateto adyacente. El coseno 3/5, 3 más el cateto adyacente y la otra es 0. Sí, ahí está. Sumatoria de fuerzas en X. En X, en X, en X. Déjenme ver un ratito antes de. A ver, yo tengo seno de 3/5. 3/5. Espérenme un ratito. Antes de. Un dato nada más estoy tomando mal. A ver, la sumatoria de fuerzas es la componente de C en X, que en este caso es TC por el coseno de 45. En este otro caso, a ver, sería, a ver, espera un momentito, déjeme analizar antes de, ya sé por qué está mal. El rato que yo copié el dato, le puse 4 aquí y 3 acá. Ahí me equivoqué. Por eso es que no me estaba cuadrando. El dato es igual, ¿no? 4 aquí, 3 acá y 5 en la hipotenusa. Ahí sí está correcto, porque si no, no me estaba cuadrando. Estaba desigual los dos triángulos, ¿sí? Tienen que coincidir los dos triángulos. Entonces, en este caso, el cateto adyacente no es 3, sino es 4, ¿sí? El cateto adyacente es 4. Sí, ¿en dónde estaba de pronto donde yo estaba cometiendo un error? En el hecho de que estos triángulos le había puesto mal los valores. Había cambiado entre el 3 y el 4. Ahorita sí ya coinciden. Ahí sí está bien. ¿Sí? Ahí sí está bien realizado. Listo. Ahora, hasta ahí
se ha hecho la sumatoria de fuerzas en X. Sí, se ha hecho la sumatoria de fuerzas en X. Vamos ahora sí a hacer lo que corresponde a la sumatoria de fuerzas, pero en Y, ¿cierto? Entonces yo vengo, identifico así, a grosso modo voy a indicarles cómo identifiqué o qué fuerzas están actuando en Y, ¿no es cierto? A grosso modo. A grosso modo, en Y están actuando esta fuerza de aquí, ¿no es cierto? Esta que se observa aquí. Está actuando esta que se observa acá, ¿sí? Y por último, esta que se observa acá. Están actuando tres fuerzas en total. Entonces, yo para hacer mi sumatoria de fuerzas en Y, yo debo de ley hacer sumarse o restarse un total de tres fuerzas. Sí, si no hay tres fuerzas, ya quiere decir que en algo me equivoqué. Sí, en algo me equivoqué. Entonces vamos, aquí sería que la tensión respecto del punto C en Y más la tensión respecto del punto A en Y. Y ustedes pueden observar, bueno, si ustedes quieren, pónganle más la tensión respecto de BD en Y. Ustedes pónganle así, o si no, pónganle ya directo, porque usted puede observar tranquilamente que la dirección de esta tensión BD está yéndose hacia abajo, ¿no es cierto? Es decir, está yéndose en sentido contrario del eje Y positivo. Entonces yo vengo, ¿no? Y digo, la tensión de C en Y, como es 45 grados, no hay problema. Entonces la tensión de C por el coseno de 45 grados. Ahora me voy a la tensión de A en Y. Como les decía, no, como supuestamente es el seno, ahí sí es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí sí entra el 3 sobre el 5. Miren, cateto opuesto sobre hipotenusa y por la tensión de A. Sí, de A en Y, por la tensión de A. Y más la tensión de BAD, que ya habíamos calculado, ¿no? Que era 588.6. Sí, en este caso ya habíamos calculado y era de 588.6. Sí, ya habíamos calculado eso. Y listo. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué tenemos? Entonces, aquí no es en Y, aquí está solo la tensión en A. Solo tensión en A. Solo tensión en A. Porque ya calculamos ese valor. Ya, listo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Alguien. Sumamos los 3/5 más los 578.6 y después sacamos el ángulo. Ya, lo único que ustedes tienen que hacer, ¿no es cierto? Es sacar, dos cosas van a sacar. Van a sacar el valor de la tensión en C y el valor de la tensión en A. Es decir, que ustedes ahorita, o nosotros acabamos de obtener una ecuación, que en este caso, llamémosle la ecuación número 1, ¿no es cierto? Y acá llamémosle la ecuación número 2. Si ustedes observan entre la ecuación 1 y la ecuación 2, tenemos dos incógnitas, ¿no es cierto? En la ecuación 1 y la ecuación 2, voy a encerrar. Tenemos la tensión en C y la tensión en A. Acá también tenemos la tensión en C y la tensión en A. Algo que de pronto nos está faltando, no se olviden que decía la condición que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, ¿no? Entonces yo tranquilamente pongo igual a 0 y también pongo igual a 0. No se olvide que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Entonces, al tener dos ecuaciones con dos incógnitas, yo ya puedo resolver eso y sacar dos valores. Voy a sacar la tensión en C
igual, y voy a sacar la tensión en A igual. ¿Sí? ¿Cuánto me da entonces la tensión en C? Solo tienen que resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? A ver, déjenme mover para ver que me alcance para hacer el sistema aquí mismo. Ahí. Ya, voy a ver si es que me permite el espacio hacer eso. A ver, voy a mover esto para acá. Más. Esto desde acá. Ya, hasta ahí nomás. No, esta línea no. Ya, hasta ahí. Tengo dos ecuaciones, ¿cierto? En la una tengo lo siguiente. Me dice que tengo TC por el coseno de 45. ¿Cuánto les da el coseno de 45, por favor? 457.66. ¿El coseno de 45? No, no ha de ser. 0.70. 0.70. 0.70. Ya, ahí sí. Ahí sí puede ser. Sí, ahí sí puede ser. Listo, entonces, denle chicos. Ayúdenme, por favor, con esa resolución. ¿Cuánto da? Menos 0.092. Ya. ¿Por qué? No ha de ser. No ha. No. El que saque primero pero me indique cómo sacó, tiene la elección. Puede ser la de 45. ¿Qué va, chicos? A ver, vamos a juntarnos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer la ecuación 1, ¿no es cierto? Menos la ecuación 2. Y ustedes me van a decir por qué hice eso, ¿no? Entonces, dice que la ecuación 1 dice que 0 es igual a TC, le voy a dejar así mismo, TC por el coseno de 45 grados menos 4 quintos de la tensión A, ¿no es cierto? Más 0, el 0 ya no le voy a poner. La ecuación 2 me dice que 0 es igual a ¿qué? Al mismo TC por el coseno de 45 grados más 3 quintos de la tensión de A y más 588.6, ¿cierto? Si yo digo que voy a restar entre las dos, entonces estoy diciendo que voy a hacer el siguiente procedimiento. Mirarán, déjenme ver que están saliendo chuecas las líneas. Ya, voy a restar entre estas, ¿sí? Pongo aquí el símbolo de resta y conozco o sé, le voy a poner con otro color, ya, que 0 menos 0, 0, ¿no es cierto? Igual, TC coseno de 45 menos TC coseno de 45 también es 0, ¿cierto? Porque es lo mismo. Y menos 4 quintos menos 3 quintos son menos 4 menos 3 sería menos 7 quintos de la tensión de A. ¿Y qué más tengo ahí? ¿Qué más tenemos? 588. Menos, ahí iría el menos 586,6. Ya, menos 580.
8.6. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuánto sería entonces la tensión en A? A ver, ya, aquí es negativo, ¿no? Aquí es negativo, porque no se olviden que está bajando la fuerza, ¿no? Más menos es aquí. Si bien es cierto, aquí está puesto más, pero no se olviden que más por menos da menos, porque esta ya calculamos que era de 588.6, pero con dirección hacia abajo, es negativo. ¿Ya? Entonces de aquí me quedaría más. ¿Qué me queda por calcular ahí? Me queda la tensión en A, la tensión de la cuerda A. ¿Cuánto es entonces la tensión de A? 5. 5. No. ¿Qué? Despejen, es solo un despeje nomás. Si yo voy a despejar, yo diría que la tensión de A es igual a 588.6 multiplicado por 5 y todo esto dividido entre 7. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? Solo calculadores eso. 420.42. ¿Ya? Si nosotros hacemos, vamos a dejarla en 420. Sí. ¿Puedo calcular la tensión en C? ¿Sí o no? ¿Y cuánto me daría? Punto 42 dijiste, no, pongámosle con el punto 42. Punto 42. Entonces, ¿cuánto vale la tensión en C? Pues yo para calcular la tensión en C, ¿no es cierto? Me voy volando a la ecuación 1. Entonces digo, de la ecuación 1 que decía que la tensión en C por el coseno de 45 grados menos 4/5 de la tensión en A es igual a 0, ¿cierto? Entonces yo diría tranquilamente que mi tensión en C sería igual a ¿qué? A 4/5 de la tensión en A, ¿no es cierto? Dividido entre el seno de 45 grados. Si es que de pronto les causa confusión, mejor me llevo esto un poquito más abajo, ya, justo en la línea de fracción. Entonces, ya conocemos la tensión en A. Entonces, yo diría que esto entonces debe ser A 4/5 de la tensión en A, que es 420.42, y todo esto dividido entre el seno de 45 grados. ¿Cuánto es eso, por favor? 480. 480. 475.65. Ya, entonces prácticamente 476 está rondando por ahí. Lo que sí, cuando trabajen tengan cuidado de meter bien el dedo en la calculadora porque si no se me pueden confundir, ¿ya? Entre lo que dijo los compañeros, dejémosle en el intermedio, dejémosle en 476, que el uno dijo 75, el otro dijo 76 algo, ¿ya? 476. ¿En qué está dada en este caso la tensión? En newtons. ¿Sí? Entonces, miren, hagamos un resumen de lo que hicimos, ¿ya? Lo que nos decía es que nos basemos primero en el gráfico. Decía que determine la tensión necesaria en los cables BA y BC
para sostener el cilindro de 60 kilos que se muestra en la figura, ¿cierto? Entonces, nuestra figura que teníamos unas dos paredes, esas dos paredes estaban puestos unas argollitas, ¿no es cierto? Y en esas argollas estaban sujetas un par de cables, el cable azul y el cable amarillo. Estas, a su vez, estaban sujetas en una argolla, que es esta de color rojo, y en esta argolla estaba sujeto otro cable que sostenía un cilindro, que es este de aquí, ¿cierto? Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, había tres fuerzas que estaban sobre esta partícula, que sería nuestra argolla de color rojo, ¿no? Habían tres fuerzas que estaban ahí. La una fuerza era la tensión que está entre A y B, y la otra era la tensión que estaba entre B y C, y la otra era la tensión que iba entre B y D, ¿cierto? ¿Qué hicimos? Sacamos eso y le hicimos un diagrama de cuerpo libre. Entonces le pusimos la partícula en el medio, señalamos la tensión en C, la tensión en A, la tensión entre B y D. Dibujamos eso, ¿no es cierto? Nos decía que nosotros debemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. La ecuación de equilibrio dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Pero esta sumatoria de fuerzas en general implica que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero y que la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a cero. Eso implica la ecuación de equilibrio, ¿sí? Que tanto la sumatoria de las componentes en X como la de las componentes en Y siempre va a ser igual a cero. ¿Qué hicimos? ¿No es cierto? Tomamos las componentes, ¿no? Voy a ir haciendo un resumen gráfico también bien rápido, ¿ya? Teníamos aquí el un vector, teníamos por aquí el otro vector, ¿cierto? Teníamos el otro vector, y por último teníamos el vector de acá abajo, que es lo de menos, este de aquí, ¿sí? ¿Qué hicimos cuando decíamos sumatoria de fuerzas en X? ¿Qué obteníamos? Obteníamos todas las componentes en X, es decir, esta componente en X que es de este vector negro, esta componente en X que es del vector rojo, y sabíamos que el otro no tiene componente en X, a la final era cero, ¿cierto? Eso para la sumatoria de fuerzas en X. Luego de eso, ¿no es cierto? Hicimos lo que corresponde a la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, vengo yo a mi diagrama de cuerpo libre y veo que aquí hay una fuerza en Y, que acá hay otra fuerza en Y, y que esta verde en sí mismo es también otra fuerza en Y. Entonces, yo vengo y pongo aquí, ¿no? Cada una de las fuerzas, les sumo y obtengo un determinado valor. Pero no olvidarse que esta fuerza en Y, por ejemplo, es negativa. Entonces, eso hace rato me olvidé de poner y puse el más. Pero más, y aquí la fuerza negativa, entonces más por menos, menos, y va a cambiar el signo. Una vez que sumamos, no se olvide que esto también, me olvidaba, ¿no? Que esta sumatoria es igual a cero, ¿no? Las dos sumatorias, tanto la fuerza en X como la fuerza en Y, son igual a cero. Una vez que hicimos eso, ¿no es cierto? Obtuvimos dos ecuaciones, una ecuación para la sumatoria en X y una ecuación para la sumatoria en Y. En estas dos ecuaciones que nosotros obtuvimos, teníamos dos incógnitas, que es cuál era A, ya, esta de aquí era A y esta de aquí era C. Dice que la tensión en A para que exista un equilibrio debe ser de 420 newtons, es decir, que esta debe tener 420 newtons, y que esta de acá, la tensión en C, debe tener también un valor. En este caso es de 476 newtons. Entonces, esas tres tensiones van a hacer que el cuerpo no se mueva, o sea, que el cuerpo permanezca en esa posición que está. Si alguna de ellas falla, ¿no es cierto? No se olviden que esta es dato, ¿no? Esa es un dato, porque ya sacamos en función de la gravedad y de la masa que nos dieron, ¿no es cierto? En función de eso sacamos estos 580. Es decir, que esto es inamovible, esta no es negociable. Las que sí tenían que variar de alguna forma son esta y esta. Y esas son las que me permiten que el cuerpo esté en equilibrio. Con donde una de ellas hubiese tenido un valor mayor o lo que sea, ya no podía yo decir que existe un equilibrio. Sí, y ahí moríamos porque no le íbamos a dejar en equilibrio.
¿sí? Si es que nosotros no supimos calcular bien eso. Preguntas, por favor. Preguntas, chicos. No, hija, hasta ahí está comprendido. Listo, muchachos. Entonces, yo creería que no va a haber problemas si yo les envío a resolver un par de ejercicios de estos. Sí, eso les voy a mandar. Entonces, no se olviden, muchachos, lo único que tienen es que aislar, como quien dice, en dónde está la partícula, en dónde, o en dónde convergen o de dónde salen las fuerzas, de tal forma de que ustedes tranquilamente van a poder resolver. Sí, entonces esta semana van a tener como tarea, ejercicios solamente de esto, o sea, así sencillos, solamente que vayan en este sentido de lo que acabamos de hacer. Sí, entonces eso van a hacer esta semana, muchachos. Son las 11, casi 30, ya no alcanzamos a desarrollar más. Entonces, por el momento vamos a hacer eso, nos quedan pendientes, sí, un buen tanto más. Sí, nos queda pendiente un buen tanto más, pero eso ya es momento, sí. Ahorita van a ser solamente de las de estas de aquí. Sí, solamente de equilibrio de una partícula, en este caso con diagrama de cuerpo libre. Momentos no, eso ya viene la siguiente semana. Sí, y pueden hacerlo en 3 dimensiones, ¿no? No se olvide, usted ya sabe manipular vectores en 3 dimensiones. Entonces, quiere decir que si a usted le dan una tensión en 3 dimensiones, ¿se acuerda cómo hacía para obtener un vector en 3 dimensiones? Usted ya sabía, usted decía, por ejemplo, no tengo las diapositivas de la clase anterior, pero usted sabía, ¿no? Decía, ¿cómo llego? Se me ocurre, ¿no? Que tiene este sistema de referencia y usted tiene aquí un vector, ¿no es cierto? Entonces usted decía, ¿cómo llego a ese vector? Entonces, de alguna forma le van a dar el camino, ¿no? Entonces, usted tiene X, Y y Z. Entonces usted dice, a ver, bueno, yo para llegar a ese vector, tal como lo hicimos incluso en la evaluación, dice, a ver, yo vengo por acá, después subo, ¿no es cierto? Y por último, vengo paralelo al eje de la Z y llego a mi vector. Entonces, ¿usted qué tiene? Tiene un valor en X, tiene un valor en Y y finalmente un valor en vector. ¿Sí? Eso es a lo que corresponde que si es que le sale un ejercicio que esté en 3 dimensiones. Listo, jóvenes. Hasta aquí quedaría la clase. A continuación, vamos a seguir prácticamente en esta misma reunión. No nos salgamos. Los que vayan a hacer tutoría en esta misma reunión. Sí, en unos 6 minutos, déjenme descansar la garganta que ya no da más. E iniciamos con las personas que deseen quedarse en tutoría. Inge, una pregunta, ¿la tutoría va a Dime. repetir de esta misma clase de lo que dio ahorita? Sí, las tutorías, no se olviden, ¿no? Que las tutorías en realidad no son clases nuevas. Son clases que de pronto tienen